Hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a la sesión ya número 13 de este curso Historia General del Español. Estamos a 3 sesiones de concluir con este curso y solamente como un pequeño aviso y un aviso anticipado. eh, ya en la próxima sesión les estaré explicando cómo se va a realizar la última evidencia de aprendizaje y también para que pues lo consideren. Más adelante, yo creo que en la última sesión les estaré explicando cómo van a realizar su evaluación final, que pues va a consistir en un ensayo. La evaluación final, yo estaba considerando, planeando realizarla como un tipo examen, pero como ya les apliqué un examen parcial a mitad de este curso, pues decidí cambiarlo para que no fuera monótono ni tampoco repetitivo para ustedes. Y en esta ocasión, como evaluación final, en lugar de un examen, les voy a pedir que redacten un ensayo. Para eso les voy a dar un poquito más de tiempo que el que acostumbro darles cuando les encargo una actividad, un proyecto, porque este ensayo tampoco es que vaya a ser tan extenso, pero sí es un ensayo que va a englobar todos los temas que estuvimos viendo en este curso. Y pues para eso sí necesito que ustedes en casa, en sus ratos libres, pues le puedan dar un repaso a cada uno de los materiales que estuvimos viendo en cuestión de las presentaciones, los temas, que ustedes puedan repasarlo para que puedan elaborar su ensayo, que este ensayo pues va a ser, ustedes van a tener que plasmar con sus propias palabras, pues todo lo que aprendieron en este curso. Y pues este ensayo pues es muy importante porque es la evaluación final y la evaluación final pues tiene una gran puntuación dentro de su calificación final. Les digo desde ahorita porque pues sí me gustaría que cuando se llegue el momento ustedes sean conscientes de que van a necesitar tiempo para realizar este ensayo, este trabajo final, y que pues es muy importante para su evaluación total del curso. Este, Así que para que se vayan preparando y que de igual manera ustedes vayan aprovechando desde ahorita para irle dando un repaso a todos los temas que hemos visto, y ya solamente cuando les habilite la tarea en la plataforma, pues ustedes estén listos ya para elaborar su ensayo. De como quiera, en la última sesión les voy a estar explicando a detalle cómo se va a elaborar este ensayo. Y pues nada, entonces estos son los pequeños avisos para que estén a pendiente durante las próximas sesiones. Y bueno, pues vamos a continuar con la unidad número 6, que es el español moderno. Vamos a ver la parte 2. La sesión pasada vimos la parte uno y estuvimos hablando sobre las características del español moderno, cómo el español moderno ya se había constituido en un español internacional, porque ya se hablaba tanto en el continente europeo como también en el continente americano, como también el español había adquirido un prestigio al convertirse en una lengua internacional, pero también en una lengua con normas oficiales, con una estandarización en cuestión de la gramática, en cuestión del léxico, en cuestión de la sintaxis, a través de una institución muy importante, muy reconocida actualmente, de hecho, que también la estuvimos viendo a detalle, estuvimos viendo su historia, que es la Real Academia Española, la cual, si no, más bien, si recordamos lo que vimos la clase pasada, pues esta institución lo que tenía como principal objetivo, pues era eh, propiciar o más bien ayudar a los hispanohablantes a que el español se hablara y se escribiera de manera correcta. Eso sí, respetando siempre las diferentes variantes, los diferentes dialectos que pudieran surgir tanto en el continente europeo como en el continente americano, respetando estas diferentes variantes que para la Real Academia Española son válidas, pero respetando las normas que ya han establecido. Y sobre eso también vamos a estar hablando un poquito en esta sesión,
Así que pues les voy a pedir que por favor presten mucha atención, que si tienen donde apuntar, apunten y que también si quieren dejar algún comentario sobre esta clase en la caja de comentarios, lo pueden hacer sin ningún problema. Así que pues vamos a iniciar y vámonos con el primer tema, que vamos a hablar un poquito más a detalle sobre la Real Academia Española, la cual pues sobre su abreviatura es RAE. A veces sin querer yo me equivoco y le digo REA. Espero que en esta clase no sea el caso, pero sus abreviaturas, sus siglas son RAE, la cual es Real Academia Española. Así que si después ustedes ven estas siglas, en algún texto, en alguna publicación, pues muy probablemente haga referencia a esta institución. Y primeramente tenemos su historia y su fundación, como ya vimos en la clase pasada. Esta institución se fundó en 1713 en Madrid, allá en España, y su objetivo pues fue fomentar lo que era la lengua española, claro, con las características de aquel entonces. Recordemos que la lengua española del continente europeo tenía ciertos rasgos, ciertas características en los diferentes aspectos de la lingüística, pero el continente americano el español de América era totalmente diferente. O sea, la lengua española de América era diferente a la europea. Así que la Real Academia Española lo que hizo fue establecer normas para que se escribieran correctamente estos dos tipos de lenguas, o sea, normas para ambas lenguas que fueran aplicables a ambas lenguas para que así se fomentara el uso correcto de la lengua española en los diferentes continentes, ¿ok? Y también nos menciona que desde su creación ha trabajado para establecer normas lingüísticas y mantener la unidad, mantener la unidad del idioma en el ámbito hispánico, es decir, las diferentes variantes que existen hoy del español. Recordemos que el español de América es un español que tiene muchas variantes porque en México se habla un cierto tipo de español, en Colombia también, en Chile, en Perú, pero siguen siendo principalmente o su fundamento sigue siendo el español, el castellano, ¿ok? Y en España también hay muchas variantes del español, ¿sí? Yo conozco españoles que dicen que su español es más vasco que castellano, más vasco que el andaluz. Entonces, hay diferentes variantes del español, pero en sí, la Real Academia Española, las normas que establece, que crea, son iguales para cada una de estas variantes. ¿Por qué? Porque lo que intenta promover y cuidar es que estas variantes siguen estando unidas porque son, o sí, es porque son características del español, porque provienen del español. ¿Ok? O sea, aunque sean variantes, aunque tengan algunas cosas diferentes, siguen siendo español. Y eso es lo que trata de cuidar la Real Academia Española, que sin importar las diferencias que tengan, todas siguen siendo español, sin importar que se ubiquen en diferentes partes del mundo o en diferentes continentes, siguen siendo español y esto es lo que busca la Real Academia Española. O sea, la Real Academia Española, así como es aquí en México, de la misma manera es en España. Muy bien. Y luego tenemos su misión principal, que la misión lo que busca lograr, lo que busca trabajar día con día es regular la lengua española para asegurar su evolución sin comprometer la unidad del idioma. Es decir, esta institución es consciente que la lengua evoluciona y esto aplica para todos los idiomas del mundo. O sea, ninguna lengua es estable. Siempre va a haber algún cambio, siempre va a haber algo nuevo que se le pueda incluir a la lengua. ¿Por qué? Porque nosotros actualmente estamos en un mundo ya más conectado, en un mundo ya más globalizado. Antes, la conexión mundial o globalizada pues era complicado porque no existían las redes sociales que hoy en día tenemos, no existía la tecnología o los medios digitales que hoy en día tenemos
y como era difícil, ¿verdad? Mantenerse comunicado de un territorio a otro, pues no podía, o sí había eh, choques culturales como invasiones, conquistas, descubrimientos, exploraciones, como los sucesos que hemos estado viendo desde la Hispania prerromana, pero eh, estos cambios no eran tan constantes o tan seguidos como lo que sí es hoy en día, porque hoy en día la riqueza que se le puede dar a una lengua o el choque cultural que puede existir es más constante, es más frecuente, por así decirlo, por el uso de las redes sociales, porque ahora todos estamos conectados mediante Internet. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que de repente adquirimos vocabulario, adquirimos una manera de pronunciar ciertas palabras que son parte de otro continente, de otra parte del mundo, y empezamos a adoptarlo dentro de nuestro idioma o dentro de nuestra lengua y eso va provocando después que otras personas también lo hagan y que esto se vuelva algo ya general, algo ya poblacional, por así decirlo, y que se empiece a dar esta evolución de la lengua, esta evolución del idioma. Entonces, la Real Academia Española es consciente de esto, o sea, de que la lengua, por contextos sociales, más bien por factores sociales, factores a lo mejor también geográficos, factores históricos, o sea, la lengua va a seguir evolucionando, va a seguir cambiando y la Real Academia Española no está en contra de eso, al contrario, está constantemente buscando la manera de que, ok, ese cambio sea válido, si ya es normal, o sea, que sea válido, o sea, si es normal dentro de una población ese cambio, ok, que sea válido, pero que se sigan respetando las normas del español que hemos establecido, ¿sí? O sea, que esos cambios se adapten o se adecuen a esas normas que esta institución ha establecido y que no se pasen por un tubo las normas, porque pues precisamente lo que se busca es que se preserve esta unidad que existe gracias al español, ¿ok? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando daba clases de español en secundaria, veíamos mucho este tema de mm, de, ¿cómo se les dice? Ok, no recuerdo muy bien el nombre del término, pero son expresiones o palabras que a veces o se inventan o que no son muy usuales decirlas, pero se empiezan a popularizar. Y si ya la mayoría de la población de un territorio empieza a decirlo de esa manera, en cómo se creó o en cómo se empezó a decir, ya forma parte del vocabulario, o sea, del vocabulario de ese pueblo, ¿sí? Y la Real Academia Española es una norma que tiene de que, ok, si ya se popularizó esa frase o esa palabra, ya es oficial del vocabulario. O sea, como les digo, la Real Academia Española no está eh, peleada con cambios que pudieran existir en la lengua del español, pero sí se enfoca o sí procura que esos cambios se apeguen a las normas que ya han establecido, ¿ok? Como por ejemplo la palabra WhatsApp, que es un extranjerismo. Esa palabra, que hace referencia al nombre de una red social, ya forma parte de nuestro vocabulario porque ya gran parte de nuestra población ya la ha adoptado, ya la usa como parte de su vocabulario. Entonces ya la Real Academia Española la reconoce como parte de nuestro léxico, de nuestro vocabulario. A esto es a lo que me refiero con la misión principal de la Real Academia Española. Y aquí también nos menciona que la Real Academia Española busca adaptarse a las necesidades de los hablantes, mientras protege la integridad de la lengua, ¿sí? O sea, la Real Academia Española se adapta
a las necesidades de los que hablamos español, ¿sí? ¿Qué necesidades? Pues lo que les comentaba hace unos momentos, ¿sí? Estos intercambios culturales que se dan sin querer queriendo, porque ya es algo que se da simplemente al abrir tu celular, meterte a Facebook, a Instagram y empezar a comunicarte con una persona de otro continente, de otro territorio, o empezar a seguir contenido en YouTube, quizá de un youtuber, un influencer o una persona que tenga un blog de a lo mejor de, no sé, de España o a lo mejor de Colombia, de Chile, y tú, al escucharlos hablar, pues se te empieza a pegar sin querer queriendo, o sea, está este español de ellos, ¿sí? Y eso que se da sin querer queriendo o inconscientemente, es algo que no nada más le pasa a uno, sino que le pasa a más personas. Entonces, la Real Academia Española, como es consciente de eso, ¿sí? De esta situación en la que estamos los hispanohablantes con las redes sociales, ¿sí? Con la globalización en el mundo, pues la Real Academia Española entiende que, pues, con mayor razón va a haber cambios en la lengua y se va a adaptar a estas situaciones, a estas necesidades de los hablantes, pero siempre cuidando que se cuide la unidad del idioma, o sea, que se siga, que la población sea consciente de que sigue siendo parte del español, cualquier variante que se pueda dar por estos cambios, que respete las normas que la institución ha establecido y también en cuestión de la integridad que este, se respeten las reglas ortográficas, gramaticales, de pronunciación, las reglas de sintaxis, todas las reglas que forman parte de la lingüística de la Real Academia Española que se sigan respetando y se sigan utilizando tal cual se han establecido. Y luego tenemos el panhispanismo y la institución ASALE, que la institución ASALE son las siglas para el nombre de Asociación de Academias de la Lengua Española. Esta es una institución que fue creada hace no mucho, en 1951, en el siglo pasado, siglo XIX, y se fundó o se llevó a cabo esta institución aquí en México en este año y aquí nos comenta acerca de esta institución que la Real Academia Española forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que incluye academias de todos los países hispanohablantes, y esto permite una colaboración efectiva para afrontar desafíos lingüísticos comunes. O sea, la Asociación de Academias de la Lengua Española reúne cada una de las academias que hay en América Latina y también en el continente europeo, o más bien en España. ¿Para qué? Para tratar asuntos sobre la lengua. Yo creo, o más bien, yo creo que lo que se enfoca esta institución es buscar cómo adaptar todos estos cambios de la lengua a las normas que cada una de estas academias tiene, ¿sí? Y también el hecho de que cada una de estas academias pueda lidiar con estos cambios, ¿sí? Que suceden dentro de la lengua española. Así que cuando hablamos de la institución ASALE, pues nos referimos a la Asociación de Academias de la Lengua Española, que reúne cada una de estas academias que tienen que ver con asuntos de la lingüística del español. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente punto que tiene que ver con la norma académica. Y aquí tenemos una definición de lo que nos referimos con la norma académica que nos menciona lo siguiente: es el conjunto de reglas y convenciones que regula el uso del idioma español. Su función es mantener la unidad y coherencia en la lengua en todos los países hispanohablantes. Es decir, la norma académica es todo el conjunto de reglas eh, aplicadas
a la pronunciación, a la ortografía, a la gramática, a la sintaxis, a la morfología y a todas las demás áreas que conforman la lingüística del español, ¿sí? Que ahorita vamos a ver algunos ejemplos de normas para la ortografía, otros ejemplos de normas para el léxico y otro ejemplo de normas para la gramática, ¿sí? Para que se den una idea de qué es todo esto de la norma académica, pero con norma académica nos referimos a esto, al conjunto de reglas, ¿sí? Que ayudan a que el idioma español se utilice correctamente tanto de manera oral como de manera escrita. ¿Ok? Y son normas que pues en sí ya conocemos, claro, algunas otras no, algunas otras un poquito más complejas que otras, pero son normas que ya conocemos y que se nos han enseñado desde primaria, secundaria, que son básicas para que podamos utilizar el idioma español como debe de ser. Y luego tenemos aquí que su función es mantener la unidad y coherencia en la lengua en todos los países hispanohablantes. O sea, todos los países hispanohablantes deben de conocer estas reglas, deben de conocer la norma académica y se deben de apegar a ellas. Yo recuerdo, de hecho, en esta sesión les voy a platicar un poquito de experiencias que tuve cuando trabajé en la universidad CNSI. Yo ahí trabajaba en el área de calidad académica, en donde revisábamos trabajos, actividades, proyectos que los maestros diseñaban, pero aparte de eso, revisábamos las materias que se habilitaban en la plataforma que utilizaba la universidad. Y recuerdo que mi función era revisar que todos los textos que había en las materias estuvieran bien escritas. Entonces yo tenía constantemente que utilizar la página de la Real Academia Española o utilizar manuales que que estaban inspirados o fundamentados en la norma académica de la Real Academia Española. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que leía un texto y primero tenía que leerlo con mucha atención. Tenía que leer con mucha atención para primeramente checar que la idea de la persona, del autor que escribió ese texto, fuera clara, que este, que las oraciones estuvieran bien estructuradas, que los signos ortográficos se utilizaran de manera correcta, que palabras como para, sin embargo, no obstante, estuvieran bien utilizadas dentro del texto. Entonces, constantemente yo tenía que estar yendo a consultar a la norma académica de la lengua española. Y era algo que yo tenía que hacer para verificar que ese escrito de cada una de las materias se apegara a las reglas que ya se establecieron en la lengua española, ¿sí? ¿Y por qué les comento esto? Porque esto es algo que cada uno de los hispanohablantes tenemos que hacer, tenemos que apegarnos a estas reglas. Claro, este, tampoco estoy diciendo que para cada cosa que escribas o para cada cosa que vayas a hablar, siempre antes de hacerlo, abras tu celular y, ay, a ver, déjame ver qué dice la Real Academia Española. Tampoco, ¿verdad? Pero sí que sea siempre tratemos de apegarnos a las normas que ya conocemos que vienen de la Real Academia Española, sobre todo en contextos formales, como contexto de trabajo, contexto de escuela, porque es ahí donde mayormente se tiene que utilizar correctamente nuestra lengua española, sea escrita o sea de manera oral. Y esto es algo que todos los hispanohablantes tenemos que hacer. Y hispanohablantes nos referimos a todos los que hablamos el español. Y luego tenemos los componentes de la norma, algunos elementos que forman parte de la norma, que aquí nos menciona. Los componentes fundamentales de la norma académica son ortografía, gramática y léxico, los cuales establecen cómo se debe escribir, estructurar y emplear las palabras en español. Claro, hay más elementos, pero los principales son estos tres, ¿sí?
ortografía, gramática y léxico. O sea, son la trinidad, por así decirlo, de la norma académica. Si ya dominamos, conocemos la gran parte de las reglas ortográficas, gramaticales y de vocabulario del español, se podría decir que estamos avanzados o que sabemos utilizar en gran medida el español. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo se debe de escribir, porque ya sabemos cómo se debe estructurar un texto, un párrafo y cómo se debe de emplear cada una de las palabras, ¿sí? Porque recordemos que las palabras, cada una de las palabras que nosotros conocemos tienen funciones. Recordemos que hay algunas palabras que sirven como artículos, otras palabras que sirven para unir ideas, que se les llaman nexos, otras palabras que sirven para contrastar como diferente información, diferentes ideas como, sin embargo, no obstante, pero, a diferencia de, y otras palabras que sirven para indicar ideas similares, características similares como asimismo, del mismo modo que, o sea, cada una de las palabras que forman parte de nuestro vocabulario del español tiene su propia función, ¿sí? Así que por eso es que los principales componentes de la norma académica o las principales preocupaciones, por así decirlo, de la Real Academia Española es que se tenga una buena ortografía, una buena gramática y un buen léxico en el uso del español. Por parte de la ortografía tenemos lo siguiente, que la ortografía se ocupa de las reglas sobre cómo se escriben las palabras, ¿sí? Es decir, si la palabra lleva mayúscula, solamente se escribe con minúscula, si lleva acento, si lleva diéresis, si por ejemplo, si es una palabra que tiene la G y después va una vocal, pues si realmente se pone en medio una U o es la G y la vocal pegadas, o sea, ese tipo de reglas forman parte de la ortografía que trata de cuidar la Real Academia Española. Y aquí nos menciona, incluye aspectos como el uso de letras, acentos, puntuación, este, y puntuación fundamentales para la correcta comprensión del texto. Esto sí es algo muy importante. Muchas veces uno puede pensar que no importa la ortografía para entender lo que otra persona está tratando de comunicar, lo que otra persona está hablando o lo que otra persona escribe, pero sí es muy importante, ¿sí? Yo sí me he dado cuenta porque a veces de repente yo puedo querer decirle a una persona por WhatsApp, un ejemplo, ¿sabes qué? Yo comí, este, si yo no la pongo con acento, va a decir yo comí. Y esta persona, pues al momento en que lo lea, si es una persona que conoce la ortografía, pues se va a sacar de onda de cachis, yo cómo que yo comí, ¿sí? O sea, cambia la idea. ¿Por qué? Porque no se le puso el acento que debería de llevar esta palabra. O por ejemplo, este, por ejemplo, si tú le escribes a una persona por WhatsApp y le pones, si tú le pones agarre, agarré, o sea, si lo que tú quieres decir es que agarraste una papa, pero no le pones acento a la E final de la palabra agarré y a la palabra papa no le pones acento, se va, la persona a la que le envías el mensaje lo va a leer de la siguiente manera. Agarre, a- agarre, agarre una papa. O sea, va a parecer que tú le estás dando una indicación a la otra persona de que agarre una papa, cuando lo que tú quieres expresar es que tú agarraste una papa en tiempo pasado. Entonces puede haber este tipo de confusiones al no utilizar correctamente los signos de acentuación. Y si no se utilizan correctamente es porque no se tiene un conocimiento claro de las reglas ortográficas. De hecho, yo me acuerdo que cuando trabajaba en esta universidad que les menciono, de repente me tocaba este tipo de casos
y no entendía lo que el autor quería comunicar y tenía que releer y que releer y que releer para poder entender y hasta que me daba cuenta de que, lo que pasa es que aquí falta un acento, lo que falta es que aquí este punto no va. Entonces, puede ser un dolor de cabeza, aunque uno piense que no. Por eso es que es necesario conocer las reglas de la ortografía para que haya una buena comprensión de lo que queremos comunicar, ya sea de manera escrita o también incluso de manera oral, porque también de manera oral entran las reglas ortográficas, entra lo que es la acentuación. Claro, a lo mejor la puntuación, a lo mejor no mucho, pero sí al menos algunas reglas ortográficas como la acentuación, ¿ok? Y luego tenemos lo que es la gramática, que la gramática regula la estructura de las frases y cómo se combinan las palabras para formar oraciones correctamente. Incluye categorías gramaticales, concordancia y tiempos verbales. ¿Ok? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando revisaba los textos de estas materias, recuerdo que el autor escribía un texto hablando de una idea en general. Y luego yo decía, bueno, va a continuar la idea en el siguiente texto. Y ya me pasaba a leer el siguiente texto y, y de repente empezaba a hablar de otra idea. Y yo de que, o sea, el cambio fue muy brusco, muy tosco. Entonces yo decía, no. O sea, fue muy tosco en el sentido de que de repente de un momento a otro cambió de idea. Y dije, chis, a ver. Y ya lo que hice fue empezar a utilizar conectores para introducir ideas. Entonces, supongamos que en el siguiente texto empezaba una idea diferente y yo lo que hacía era agregar un conector de la siguiente manera, de que ahora bien y ya, la siguiente idea de la idea diferente del autor. Entonces, a esto se dedica la gramática. La gramática cuida que todas las oraciones tengan una buena estructura, que todos los textos tengan una buena conexión, coherencia, ¿sí? Que estén escritos correctamente, como utilizando las palabras de acuerdo a sus funciones, lo que les comentaba hace unos momentos, ¿sí? Y nosotros aprendemos gramática o ya estamos familiarizados con la gramática desde primaria, desde que se nos enseña la estructura de una oración. ¿Cuál es? Es sujeto, verbo y predicado. Desde ahí ya tenemos conocimiento de lo que es la gramática. ¿Por qué? Porque en ese simple ejemplo lo que se cuida es que la oración, para que sea una oración, de hecho, pues tiene que cumplir con la norma de esta estructura. Entonces, desde ahí nosotros ya vamos viendo qué es la gramática. Así que por gramática podemos entender que las frases y las oraciones estén escritas correctamente de acuerdo a la función de cada una de las palabras. Y eso también aplica para los tiempos verbales. Y luego tenemos el léxico, que el léxico establece qué palabras son aceptadas en el idioma y sus respectivos significados. Incluye el registro de términos en el diccionario de la lengua española y su evolución, ¿sí? O sea, hay palabras que son aceptadas en el idioma y hay otras que no. ¿Por qué? Porque no se popularizan en el sentido de que no se vuelven o más bien no se utilizan por toda la población, sino que solamente la utilizan cierto tipo de población y hasta ahí. No es una palabra que sea parte del vocabulario de todo, toda la población española o de los hispanohablantes más bien. Y ¿cuáles son estas palabras que forman parte del léxico español? Pues todas las que vienen en el diccionario de la lengua española, que el diccionario de la lengua española es el que ya todos conocemos, de marca Larousse, perdón, y de otro tipo de editoriales, que todas las palabras que vienen en este diccionario pues son parte del léxico de
nuestro español. Y luego tenemos también algunas otras obras de referencia que también son importantes, como el Diccionario de la Lengua Española, lo que les comentaba ahorita, la ortografía de la lengua española y la gramática de la lengua española. Todas son guías esenciales para el correcto uso del idioma. O sea que si en algún momento tú quieres saber cómo cuáles son todas las reglas ortográficas de la lengua española, pues ya existe una obra dedicada totalmente a esta área que es ortografía de la lengua española. Si quieres conocer de la gramática, también ya existe una obra que habla sobre esta área de la lingüística. Así que herramientas se tienen en la actualidad para utilizar correctamente el idioma español. Y luego tenemos lo que es la aplicación de la norma académica de acuerdo a sus contextos y sus variedades. Por ejemplo, aquí tenemos contextos formales. La norma académica se aplica en ámbitos como la educación, la prensa y la administración pública, que son situaciones formales donde se requiere un lenguaje tanto escrito como oral, limpio, claro, coherente, respetuoso. Obviamente no podemos en este tipo de ámbitos, de situaciones, utilizar una lengua en donde hablamos con un español mocho, por así decirlo, como se dice coloquialmente, o donde hablamos y hablamos con lo primero que pensamos y tal cual lo pensamos, no, sino que en estos contextos formales se tiene que cuidar lo que se dice, lo que se escribe, y a cuidar nos referimos a que lo que vayamos a decir o lo que se escriba se apegue a esta norma académica de la Real Academia Española. Y aquí también nos dice que en estos contextos seguir las reglas establecidas por la RAE garantiza la claridad y la uniformidad en la comunicación, además de la credibilidad del autor, de la persona que está emitiendo un mensaje. Si tú eres una persona que se apega a la norma académica en el mensaje, tanto hablado como escrito que estás dando, en un ámbito educativo, en un ámbito político, en un ámbito este, público, vas a tener una mayor credibilidad. ¿Por qué? Porque eres una persona con conocimiento, eres una persona que es consciente del entorno en el que está. Entonces, por eso es que se, se requiere que en estas situaciones formales se apegue uno obligatoriamente a la norma académica. ¿Ok? Se lo digo porque yo recuerdo cuando yo estudiaba en la prepa, yo sí decía, bueno, pero ¿para qué tanta formalidad en lo que uno escribe? Porque uno no puede ser más, este, más calmado, más relajado, porque uno no puede escribir así como uno piensa. Y es porque al hacerlo así, uno, peligras a que tu mensaje no sea claro, que no sea coherente y también a que pierdas toda credibilidad para el lector, ¿sí? Así que por eso es necesario que uno se apegue a la norma académica. Y aquí nos habla sobre el uso de variedades dialectales. Dice, aunque la norma académica se considere estándar, el español es una lengua dinámica. Lengua dinámica es que está en constante cambio, que permite el uso de variedades dialectales. Estas formas de hablar reflejan la diversidad cultural y regional de los hispanohablantes, ¿sí? Es decir, que el español es una lengua que está en constante cambio, como les comentaba ahorita, y la norma académica es consciente de esto, o sea, es consciente de que la lengua española está cambiando constantemente, por lo tanto es que se permite y se reconoce diferentes variantes del español, o sea, la Real Academia Española no está en contra de esto, porque también cada una de estas variantes, como lo menciona al final, refleja la cultura y la región de cada uno de estos territorios, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos cierto vocabulario, nosotros como mexicanos, que es muy diferente a, quizá, por ejemplo, a los colombianos. Y está bien, porque lo que hablamos refleja nuestra cultura, refleja
que somos relajados, que somos muy alegres, que somos muy bromistas, que somos muy trabajadores. Y no digo, en el ejemplo de los colombianos, no digo que no lo sean, pero también su manera de hablar y su manera de escribir también refleja su cultura. Entonces, por eso es que la Real Academia Española, este, permite esto, porque sabe que cada una de estas variantes dialectales reflejan parte de la identidad de cada uno de los territorios en donde se habla. Y luego tenemos aquí valoración en la educación. Aquí nos menciona que la norma académica juega un papel crucial en el sistema educativo de los países hispanohablantes. Se enseña como modelo para asegurar que los estudiantes comprendan y utilicen correctamente el idioma en contextos formales. O sea, dentro de los sistemas educativos de América y también del continente europeo, específicamente en España, la norma académica tiene un gran valor. Por eso es que desde, pues yo creo que desde preescolar actualmente se enseña correctamente el uso del español, ¿sí? Y es una enseñanza que se va dando de manera gradual, ¿sí? Desde cómo se escriben cada una de las letras, cómo se leen, cómo se pronuncian, hasta cómo escribir un texto, cómo conectar las ideas, cómo revisar todo un texto, cuidando que tenga coherencia, cuidando que se transmita correctamente una idea. O sea, desde que uno es pequeño se le enseña correctamente a utilizar la norma académica, ¿sí? Y también a cómo utilizarla para aprender, no solamente para comunicar, sino también para aprender, porque también desde pequeños se nos enseña cómo leer textos, desde hacer pausas por las comas, por los puntos, desde cómo pronunciar palabras acentuadas, desde cómo eh, qué ritmo llevar al momento de leer, que no sea un ritmo ni tan lento, pero tampoco tan rápido. Entonces, desde el sistema educativo ya se valora o siempre o se ha procurado darle valor a lo que es la norma académica, tanto para que podamos utilizarla correctamente para comunicar una idea, como también utilizarla correctamente para aprender. Y es tan importante que ya forma parte del sistema educativo. O sea, toda escuela que se apega al sistema educativo de su país hispanohablante tiene que considerar y tomar en cuenta la norma académica. Y luego tenemos, entrando a un tema diferente, el español de América, que aquí vamos a ver cómo era el español de América del pasado y vamos a ver cómo es el español de América del presente. Tus orígenes, pues ya sabemos que el español de América se desarrolla a partir de que los españoles llegaron en 1492 al continente americano, con este gran descubrimiento, y los españoles que venían dentro de esta expedición pues eran principalmente de Andalucía y de las Islas Canarias. Recordemos que nuestro español de América tiene sus raíces o sus orígenes en el español de Andalucía. Y aquí nos menciona que esta introducción marcó el inicio de la transformación del idioma en el nuevo continente. O sea, el español sufre una transformación de que pasa a ser el español de España a el español de América. Y luego esto también se da con el contacto con las lenguas indígenas. El español del pasado tuvo un gran contacto con las diversas lenguas indígenas de América, que influyó tanto en el léxico, en las palabras que se agregaron por parte de los indígenas al español, y también con la estructura, con la manera en que se estructuraban los textos que eran realizados por los lenguas indígenas. Dice, este contacto enriqueció el idioma e introdujo nuevos términos y conceptos. Y aquí nos menciona algunos ejemplos de
el léxico que se empezó a adoptar de las lenguas indígenas en el español de América del pasado. Dice, la influencia de las lenguas indígenas resultó en la incorporación de palabras como chocolate, tomate y puma al español. Estas incorporaciones reflejan la biodiversidad y la riqueza cultural de las regiones indígenas. Es decir, en el español de América se adoptan estas palabras porque los españoles descubren no solamente este gran territorio, sino lo que había dentro de él, como en este caso, este tipo de verduras, de alimentos, como también este tipo de animales que para ellos eran desconocidos. Y obviamente ellos tenían que aprender cómo los indígenas le llamaban a este tipo de recursos y a este tipo de animales. Por eso es que se adaptan al español y se quedan, o sea, llegaron para quedarse y pues todavía forman parte de nuestro léxico. Y luego tenemos lo que es la pronunciación, que el contacto con las lenguas indígenas también afectó la pronunciación del español en América, creando variaciones regionales que difieren de la norma peninsular. Esto contribuyó a la identidad única del español americano, es decir, que los indígenas tenían cierta manera de pronunciar unas palabras y los españoles adoptan esta manera de pronunciar estas palabras, ¿sí? Pero al extenderse van descubriendo que también hay otras maneras de pronunciarse, lo que da a lo que origina o propicia a que se desarrollen variantes del español de América, ¿sí? Como por ejemplo, nosotros que hablamos a veces muy fuerte, muy pegado, hay otros que en el español hablan más bajito, hay otros que hablan más cantado, y esto da a que ya exista diferentes pronunciaciones en el español y que se les reconozca como variantes regionales o variantes dialectales, ¿ok? Y luego tenemos la toponimia, que, que gracias a la geografía americana, ¿sí? Se han heredado nombres indígenas como Popocatépetl y Cusco que se han integrado en el español, ¿sí? Toponimia, pues recordemos que es la ciencia que estudia eh, los nombres que se le da a diferentes objetos, este, territorios, elementos que tienen que ver con la geografía de un territorio, de una región. Entonces, aquí vemos cómo también de las lenguas indígenas se adoptan estos nombres como Popocatépetl y Cusco, que forman parte de nombres que hoy en día se le dan, por ejemplo, a un volcán, ¿sí? Y a otros patrimonios que forman parte de la geografía americana. Y luego tenemos la diversificación, que con el paso del tiempo el español en América se diversificó en distintas regiones, formando dialectos únicos. Variedades como el español caribeño, rioplatense, andino y mexicano muestran a ver qué dice aquí, es que no alcanzo a leer, un, muestran esta rica diversidad lingüística. Sí, o sea, al momento en que se diversificaron por todo el continente americano, este esto generó que existieran variantes del español y que se generara toda una diversidad lingüística que hasta el día de hoy todavía prevalece en nuestro continente americano. Y luego ya por último tenemos lo que es el español América del presente, que aquí tenemos la riqueza y variedad dialectal, en donde nos menciona que el español de América presenta múltiples variedades que incluyen el español caribeño, rioplatense, andino y mexicano, entre otros, los que comentábamos anteriormente. Dice, cada variante lleva consigo características únicas en pronunciación, vocabulario y gramática, enriqueciendo así el panorama lingüístico del continente. ¿Sí? Principalmente estas variantes que hablábamos ahorita se distinguen por eso, por ser características en su vocabulario, su pronunciación y en su gramática, porque de manera ortográfica comparten similitudes, se parecen, pero en cuestión de el vocabulario ya es diferente. En cuestión de la pronunciación también es muy diferente, ¿sí? Yo recuerdo que tenía un alumno que él venía, no recuerdo si de Chiapas o de Guadalajara, no me acuerdo. Y
Y me acuerdo que él tenía una frase que aquí en México, digo, perdón, aquí en Nuevo León, en Monterrey, se puede considerar como ofensiva. Entonces yo recuerdo, esta frase, no recuerdo si era de, era algo así como cállese la boca, pero cállese la boca es, para él era, no estés exagerando o no se la bañe o no se pase de lanza. Yo recuerdo que una vez yo estaba dando clase y yo recuerdo que, pues, dentro de la clase que les estaba dando a mis alumnos, les di un ejemplo muy exagerado y este alumno, pues riéndose, me dice, ay, profe, cállese la boca. Y todos nos quedamos así como que, ajá, o sea, como que, ah, chis, ¿qué pasó? O sea, está, por qué está diciendo esto este alumno? Y a mí se me hizo muy extraño porque era un alumno muy aplicado, muy inteligente, muy respetuoso. Y luego ya, pues como vio que todos nos incomodamos y nos sacamos de onda, este, ya me dice de que no, profe, discúlpeme, es que de donde yo vengo, cállese la boca significa esto. No sabía que aquí pues era algo como un insulto, una ofensa pues para usted, ¿verdad? Que es mi maestro. Y ya le dije que no te preocupes, no pasa nada. Y tampoco le podía reclamar porque pues, yo era el maestro de español, entonces ya tenía conocimiento de esto, así que no me podía poner a reclamarle. Pero esto es un ejemplo muy claro y también un poco chusco de cómo se diferencian estas variantes del español y cómo es importante conocerlas para evitar malentendidos, ¿sí? Pero es muy importante saber que así es como se diferencian todas estas variantes del español, principalmente con la pronunciación, la gramática y el vocabulario. Principalmente con estos tres elementos es como se puede diferenciar las variantes de cada español de aquí, de América. Y luego tenemos lo que es la norma culta y la educación, en donde todos los países hispanohablantes de América se enseñó una norma académica basada en la RAE. A pesar de las variaciones dialectales, la norma culta se considera fundamental para la comunicación en contextos formales, como la educación y los medios de comunicación, que es lo que les comentaba en las diapositivas pasadas, en donde que es muy importante que todo sistema educativo que esté dispuesto a enseñar el español como lengua materna, como lengua propia de su región, de su territorio, se apegue a la norma académica de la Real Academia Española. Y por último tenemos lo que es la identidad cultural regional, en donde las variedades locales del español son un reflejo importante de la identidad cultural de cada región. En América, el idioma no solo se comunica, sino que también incorpora elementos culturales que destacan tradiciones y costumbres propias de cada país. O sea, lo que hablamos refleja lo que somos, ¿sí? Y esto aplica también para toda una región. El español que se habla refleja cómo somos, cómo es nuestra cultura, cómo es nuestra tradición, cómo es nuestra, eh, nuestras costumbres. Así que por eso es que cada una de estas variantes da una identidad cultural regional a cada uno de estos territorios de América y también de España. Así que por eso es muy importante conocer cada una de estas variantes, porque cada una de estas variantes da una identidad en la región en donde se habla. Mientras tú más estudies una variante, más vas a ir conociendo cómo es cierta región sin necesidad de viajar, sin necesidad de estar ahí. ¿Por qué? Porque vas entendiendo el contexto de lo que se dice y por qué se dice. ¿Ok? Y bueno, yo creo que por esta sesión es todo. En la próxima sesión les voy a explicar la última evidencia de aprendizaje para que no olviden ver el siguiente video. Y pues hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Sin más que decir, me despido y pues nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.